Dios le bendiga. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a estudiar la frase, venga tu reino. ¿Cómo nosotros podemos agilizar? Dios te bendiga, Jeffrey. ¿Cómo nosotros podemos agilizar la venida del Señor? Recuerde que Cristo viene a buscar su iglesia primero. Y después vendrá con su iglesia para establecer el reino. Porque primero tiene que suceder el arrebatamiento. Entonces, hablamos sobre Mateo 13:44. El hombre de esta parábola es el mismo Jesús. El campo era el mundo y el tesoro era su reino. Jesús compró el mundo con su preciosa sangre. Aleluya. Pero aún no ha tomado posesión de él. El tesoro escondido ahora, oiga, escondido ahora para el mundo es el reino que el Espíritu Santo está perfeccionando en el corazón de los creyentes. Lo está preparando para gobernar cuando Cristo regrese a establecer su reino. Amén. Yolandi, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Amén. Violeta, vaya a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y el versículo 10. Usted me va a ir a Apocalipsis, capítulo... Bueno, esos son 2 capítulos enteros. Pero vamos a leer el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis. Openbaring. Openbaring, hoofdstuk 21, vers 1. Manténgalo ahí. ¿Qué eso pasó? Sí, San Pablo. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, dijo respecto a la gloria venidera de Cristo, cosas que ojo ni vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Ok. Violeta, léamelo en la Biblia, que me gusta que me lo lea en la Biblia, por favor. Ahí va. Sí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Son las que Dios ha preparado para qué? Los que le aman. Versículo, verse N. Ok, ahora, hermanos y hermanas, Dios tiene todo preparado para nosotros. Ahora, el punto es que nosotros prediquemos, llevemos la gran comisión. La gran comisión encierra, hermano, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Me entiendes? La gran comisión encierra hacer discípulos, enseñarles que guarden la palabra de Dios, libertar a los endemoniados, sanar a los enfermos y predicar el año agradable del Señor. Esa es la gran comisión. Salvar, predicar el mensaje de salvación a los perdidos. Entonces, tenemos que entender que el Señor tiene todo preparado. Y por eso Juan vio en Apocalipsis 21, ¿qué Juan vio? Lo vamos a leer en holandés. ¿Qué Juan vio? 21, ¿lo puede leer, por favor? Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen en ook de zee was er niet meer. Quiere decir, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué pasa? Que el Señor creará todo nuevo. Porque esta tierra ha sido contaminada con el pecado. Esta tierra está totalmente sucia ante los ojos del Dios creador. Se ha derramado mucha sangre. Entonces Dios ha determinado crear cielo nuevo y tierra nueva, pero Dios quiere que la persona se salve. Y Dios creó en Cristo Jesús la iglesia para que la iglesia proclame el mensaje del reino, el mensaje de cielo nuevo y tierra nueva, el mensaje de buenas nuevas del Señor de los cielos, el mensaje de salvación. Entonces, tenemos que entender esto, el versículo 10, Violeta, ¿qué dice? 10. Sí, ¿qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La traducción tiene debilidad ahí. El Espíritu todo lo sabe. Ahora, tenemos que analizar algo. Que Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. En otras palabras, Dios nos enseña las cosas. Para que nosotros sepamos, en realidad, la promesa que nos aguarda a nosotros de cielo nuevo y tierra nueva y del reino que el Señor va a establecer aquí en la tierra. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Llegará un momento donde aquí en la tierra se va a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Ahora mismo se está haciendo en los creyentes, en los que le obedecen, en los que le buscan, en los que tienen una relación con Él por medio de las Escrituras. En ellos se hace la voluntad de Dios. Yorladi, siga leyendo porque usted vea. Y agrega, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Aunque nuestra mente en ocasiones llega hasta la bendita presencia de Dios, de Cristo, y gozamos de la bienaventuranza de asociarnos con el redimido de todas las edades, Dios ha hecho a un lado las cortinas para darnos un adelanto de la gloria que será revelada. Apocalipsis 21 y 22. ¿Se recuerdan que en Apocalipsis habla, en el capítulo 21, sí, habla también de la Nueva Jerusalén? En el capítulo 20, versículo 11, Juan dice que el cielo y la tierra desaparecieron. En el capítulo 21, versículo 1, que ya acaba de leer, Juan dice que vio cielo nuevo y tierra nueva. En ese nuevo capítulo, Juan ve una nueva ciudad que desciende de los cielos y aterriza en la nueva tierra, en la cual todos los redimidos van a morar. Pero va a haber un adelanto. Antes de todo eso va a haber un adelanto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta el 18, hablamos de un arrebatamiento. Cristo viene, se para en los aires. No, primero, Cristo le da la orden al arcángel Miguel que barra con Satanás, lo arroja del segundo cielo, capítulo 12 de Apocalipsis, lo arroja del segundo cielo. Cristo se para en las nubes, da la orden, resucitan los muertos en Cristo primero. Nosotros que vivimos somos arrebatados, transformados, recibimos al Señor en el aire, entramos al tercer cielo, 7 años de la tierra. El anticristo gobierna aquí en esta tierra por 7 años. 3 años y medio el gobernante mundial. Los últimos 3 años y medio, guerra pura. Al final, en el capítulo 16 de Apocalipsis, de su reinado, Cristo viene en el capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis. Cristo derrota al anticristo en el Armagedón. Lanza al anticristo al lago de fuego y al falso profeta. Capítulo 20, verso 1 hasta el 3. El diablo es atado por 1000 años en el abismo. Y aquí viene, Cristo establece el milenio, juzga a las naciones y comienza a reinar desde Jerusalén, nosotros con él, por 1000 años, para inicio. Al final de los 1000 años, Satanás será suelto. Pero como van a haber gente que no va a estar de acuerdo con el reinado de Cristo, como lo enseña la Biblia, se van a revelar una gran parte. Dios suelta a Satanás. Satanás lo engaña, se revela. En el capítulo 20, versículo 9 y 10 dice que Dios hace descender fuego del cielo, consume a los rebeldes. El versículo 10 del capítulo 20 dice que el diablo es atado, lanzado en el lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta por 1000 años. Por toda la eternidad, por toda la eternidad son lanzados al lago de fuego, por toda la eternidad. El diablo, el anticristo y el falso profeta son lanzados por toda la eternidad. ¿Qué pasa aquí? En el capítulo 20, verso 11, desaparece el cielo y la tierra. Pero Dios había resucitado a todos los que murieron sin Cristo antes. Se establece el juicio del gran trono blanco. Todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Versículo 15. ¿Qué pasa? Que cuando termina el juicio del gran trono blanco, entonces en el capítulo 21, versículo 1, Juan ve cielo nuevo y tierra nueva. Y se establece
el reino de Dios totalmente, en toda su totalidad, en la tierra y en el universo, junto con el hombre, para vivir eternamente y para siempre, tal como Dios lo había diseñado y lo había planificado desde la eternidad. Todas esas cosas nos esperan a nosotros. ¿Están entendiendo esto un poquito rápido, este resumen? Entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 22, como son muy largos, usted lo puede estudiar en su casa. Si hay preguntas, usted se me acerca. Amén. Entonces, en el ejercicio 10, ¿sabía usted que puede participar en el apresuramiento del reino de Dios? Lea Mateo 24, 14. Vaya a Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Hay que predicar el evangelio. Hermanos y hermanas, usted es responsable, yo soy responsable de predicarle a nuestros colegas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, familiares, de que Cristo le ama y que murió por ello en la cruz del Calvario. Violeta. Y será predicado este evangelio del reino. Espérame ahí. El evangelio tiene varias facetas. Una de las facetas del evangelio es, que estamos viendo ahora, oiga esto, es el evangelio de la cruz. ¿Sabe lo que significa el evangelio de la cruz? El evangelio de la cruz está hablando de salvación. El evangelio del reino, oiga esto, el evangelio del reino está hablando del establecimiento de la ley de Dios. ¿Me doy a entender? Porque tenemos que entender que Israel esperaba el reino de Dios a través del Mesías. Amén. Entonces aquí viene algo muy importante, y es que cuando la iglesia sea arrebatada, se va a predicar con fuerza el evangelio del reino. Porque ya la venida de Cristo está cerca. Claro que está cerca, pero todavía no se ha terminado la prédica del evangelio de la cruz. No digo que no vaya a haber salvación en el evangelio del reino. Claro que va a haber salvación. Pero mayormente se predica el evangelio de la cruz. Cristo murió, Cristo. Pero en esos tiempos se va a predicar. Sí, Cristo murió, pero también viene más rápido. Viene rápido. Cristo viene, Cristo viene. Y lo decimos, Cristo viene. Cristo murió y resucitó, salva a las personas, pero también viene. Amén. Siga leyendo para que usted vea. ¿Y será predicado este evangelio? Violeta, por favor. Yo estaba leyendo Mateo 24. Sí, ese mismo, léalo de nuevo. 14. 24, 14, Sí. ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Para qué se le predica el evangelio del reino? Para testimonio. Para que el día del juicio de las naciones no haya excusas. Porque son tres factores. La base, según yo entiendo, del juicio de las naciones. Primero, aceptaron cómo trataron a los judíos, la iglesia y la palabra. O la palabra, Israel o la iglesia. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo lo aceptaron? Hay naciones donde si tú predicas te matan, ¿sí o no? Los países árabes, si no se arrepienten, tienen un gran problema cuando Cristo venga. Hermano, Cristo viene a gobernar con vara de hierro, no nos equivoquemos. Esas naciones que rechazan el evangelio de Dios, que por causa de ellos miles de esas naciones se están yendo al infierno, se están perdiendo, que se preparen. Porque dice la Biblia que el Señor va a juzgar a las naciones. Se va a sentar en su trono de gloria en Mateo 25, versículos 31 y 32. Allí lo encuentra, donde el Señor va a juzgar a las naciones en base. Recibieron la palabra, recibieron el mensaje, lo aceptaron. Cómo trataron a los judíos, el pueblo de Israel. Cómo trataron a la iglesia, lo mataron, lo persiguieron, lo odiaron, lo maldijeron. Todo eso. Entonces vendrá el fin. Entonces, la prédica del evangelio agiliza la venida de Cristo. ¿Usted sabía? La prédica del evangelio agiliza el evangelio de Cristo. Porque hoy en día tenemos internet. Hoy en día tenemos cámara. Mira, nosotros terminamos aquí y después esto queda grabado. Usted lo busca ahí en YouTube y lo encuentra.
Así de sencillo. Nosotros estamos durmiendo y hay gente que lo está viendo, que lo está escuchando para aprender. Entonces viene el punto de que mientras más se predica el evangelio de Dios, el evangelio del reino, el evangelio de la cruz, aleluya, el evangelio de salvación, más rápido se agiliza la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para testimonios. Y entonces vendrá el fin. Toda persona llegará un momento que van a saber de Jesús. Ahora, es muy difícil que una persona no sepa de Cristo hoy en día, con todos los medios de comunicaciones que tenemos. Amén. Aún en esa jungla de África, allá hay misioneros predicando. Aún el mismo Señor se le apareció a un jefe de una tribu. Él dio el testimonio. Y el Señor le dijo, te voy a dar mi palabra en tu propio idioma. El Señor envió allá misioneros, aprendieron el idioma de ellos, volvieron, prepararon todo y hicieron una traducción de la Biblia en el idioma de ellos. Cuando llegaron la avioneta y todo a esos lugares remotos allá atrás, el jefe de la tribu se paró y dijo, esto fue lo que Jesús me dijo, que me iba a dar su palabra en nuestro propio idioma. Y así fue, y el Señor lo cumplió. Hoy en día, aún allá en la selva, el Señor se revela. Y esto es para testimonio a las naciones. Las naciones europeas saben acerca de la Biblia. Los árabes, los judíos, los latinoamericanos, suramericanos, Australia, casi el mundo entero. Son muy pocas las partes que dicen, nosotros no hemos escuchado nunca de Jesús, no sabemos de Jesús. Entonces, y esto, estamos viendo que como el evangelio se está predicando en el mundo, quiere decir que la venida del Señor está más de ¿qué? A la puerta. A las puertas, muy cerca. Miguel, ¿tiene tu Biblia ahí? Puede ir a Mateo 9, versículos 37 y 38. Por favor. Diga. 9, versículos 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho trabajo, hermano. Hay mucho trabajo. Una cosa que yo le voy a decir, no se ahogue con los afanes de la vida. Es bueno trabajar, es bueno, ok, pero no se ahogue en los afanes de la vida. Tenga esto en cuenta. Necesitamos obreros, gente que trabaje, porque tenemos una lucha grande también, y aquí viene lo duro, y póngame atención a lo que voy a decir ahora, de que hoy en día en las iglesias, lamentablemente se está predicando un evangelio flojo, un evangelio sin fuerza, un evangelio engañador, donde hacen más énfasis en la prosperidad, en el dinero, pero no hacen énfasis en la preparación, en pedirle al Señor obreros. Amén. En la preparación de gente que ame a Dios verdaderamente. El mismo Señor Jesús dijo, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. La mies, el trabajo es grande, hermanos. Se necesitan gente que se decidan a predicar, a enseñar, a hablar de Jesús, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la piedad, del perdón, de que Dios salva, de que Dios liberta. Hermano, gente que están hundidos en la droga, Dios los puede libertar. Gente que están hundidos en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la prostitución. Gente que está hundido en el vicio, que se están hundiendo en el vicio. Dios, el único que lo puede libertar es Dios. Dios es el único que puede sacar su alma de la cárcel. Dios es el único que se lo puede arrebatar al diablo. Gente que está en opresión, depresión. Gente que no saben cómo salir adelante. Y el diablo le dice, quítate la vida. Ya nadie te quiere, nadie te ama. Hermano, cuando quizás tú seas la persona que dice, Cristo te ama, Cristo murió. Y el Espíritu Santo te puede usar a ti para libertar a esa persona. Necesitamos obreros.
Y tú eres la persona. Nosotros somos las personas que Dios va a usar. Necesitamos obreros. La mies es mucho, el trabajo es mucho. Hay mucha gente allá afuera que están esperando por nosotros. Que están esperando esa palabra de poder. Esa palabra de sanidad. Esa palabra de salvación. Esa palabra que le levante el ánimo. Esa palabra que le quita esa nube de oscuridad que le abruma. Porque hay un trabajo grande que hay que hacer. Esa gente que están encerrados en un lugar. Se sienten solos, abandonados. Otros que están en un cuarto, quizá a la oscura, con enfermedades incurables. Otros que están amarrados como si fueran animales, porque su estado es ya fuera de control. Otros que están sedados, porque ya los médicos dicen no hay solución para ti, hay que darte sedante muy fuerte. Con camisa de fuerza. Con camisa de fuerza. Así hay seres humanos. Como si fueran animales. Como si fueran animales. Por eso nosotros tenemos que parar en la brecha a orar, a ayunar por las almas, buscarlo, predicarle, mostrar el lado que el Señor quiere que le mostremos, su misericordia, su piedad, su perdón, que Él murió para ayudarle, para levantarlo, para salvarle, para sacarlo de ese lugar de oscuridad, para sacar su alma de la cárcel, hermano. La mies es mucha y pocos son los obreros. Lucas 10, versículo 2, Miguel, ahí mismo. Lucas 10. Salmo. 10:2. ¿Qué dice, quien lo tenga? 10:2. Sí, ¿qué dice? Amén. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense que rogate está en imperativo. Es un imperativo. Es un deber de pedirle a Dios que mande obreros para su trabajo. Hermano, hay mucho trabajo. En el Evangelio hay mucho trabajo y tenemos que predicar el Evangelio porque el Señor le llamó a predicar, a sanar, a libertar y a vivir para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, explica la forma en que puede participar glorificando a Dios para apresurar su reino. Orando para que el Señor envíe obreros. Amén. Amén. Para el trabajo de la evangelización a nivel mundial, llevando el evangelio a todas las áreas y naciones. ¿Para qué? Para ser discípulos. ¿Enseñar qué? Que guarden lo que el Señor nos ha encomendado. Amén. Entonces, venga tu reino. Ok, observe esto. Será un día hermoso cuando Cristo establezca su reino y podamos cantar con los ángeles alrededor de su trono. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 hasta el 13. Yo comenzaría desde el 11. Violeta. El último libro. 5. Ustedes lo poderoso que es esto. Usted empezaría del 1. Yo empezaría desde el 11. Ok, ahí va. Ya. 5, 11. Entonces, Y miré ¿sí? y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Alrededor de qué? Del trono. ¿Quién miró? Juan. Juan. ¿Qué vio? Muchos ángeles. Trillones y trillones de ángeles alrededor del trono. Siga leyendo. Y de los seres vivientes. Los 4 seres vivientes alrededor, siga leyendo. Y de los ancianos. Los 24 ancianos, siga leyendo. Y su número era millones de millones. Trillones de trillones, millones de millones incontables, son miles. Que decían a gran voz. ¿Qué decían a gran voz? ¿Qué? El cordero que fue inmolado Hablando de Jesús, ¿eh? es digno de tomar
el poder, las riquezas, riquezas, la sabiduría, la sabiduría, la fortaleza, la fortaleza, la honra, la gloria, gloria y la alabanza. y la alabanza. Siga leyendo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Siga leyendo. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un día estaremos nosotros enfrente de aquel que todo lo creó. Aquel que vive en la absoluta santidad y que es la absoluta santidad y que vive y existe en la eternidad en luz inaccesible por el hombre humano en pecado. No tiene acceso a él así de esa manera. Nosotros vamos a tener acceso a ese trono. Estaremos juntos con los ángeles. Veremos las cosas tal y como son allí. Pero aquí tenemos trabajo. Venga tu reino. Si no, no se come. ¿Usted quiere que venga el reino de Dios? Amén. 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 Entonces hay que decir a la gente que Cristo murió por ellos. Oiga bien, usted es responsable de dar el mensaje y de orar por ellos. El Espíritu es responsable de convencerlos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando lo convence, el Espíritu Santo lo trae. Aleluya. Y cuando lo trae, le enseñamos la palabra. Y le enseñamos a ser discípulos y a guardar la palabra de Dios para que ellos también le prediquen a otros. Así es. Así se agiliza la venida del reino. Hágase tu voluntad. Aleluya. Hay gente que andan en la voluntad permisiva de Dios. Allí te puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En la voluntad perfecta de Dios no hay diablo que te pueda tocar. El diablo puede venir con muchas cosas, pero si tú andas en la perfecta voluntad de Dios, olvídate que eso es, camina por ahí que todo va a salir bien. Oye, toda la mueca que el diablo te haga se cae, se le caen los dientes si tiene. Entonces, si Dios te dice no vaya, ya, se acabó. Si Dios te dice ve, pero significado. La forma en que puede agradar mejor a Dios consiste en adorarle en espíritu y en verdad. Permita que el Espíritu Santo le enseñe el verdadero significado de la adoración al rendirse totalmente a su dirección en su vida. Amén. Tengo un autoexamen aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo usted... Marte, me voy a sentar. ¿Sí? ¿Me puedo sentar, Marte? Ok. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen los libros? Vamos a ver ahora. Aleluya. Esta es la parte que me gusta. A torturar un poquito el cerebrito. Aleluya. El cerebro. Aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria. Dígalo con fuerza. ¿Y a su nombre? Gloria. Oye, pero con fuerza. ¿Y a su nombre? Gloria. Oye, qué desánimo hay. No mucho ánimo, mucho. Dios mío. Sueño, trabajo. Y yo que en este día casi todo lo he pasado enseñando. Lilia, el agua viva que Jesús da, de acuerdo con Juan 7, 37 y 39, es El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Oiga bien, está hablando de cómo iba a fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice como agua. Está usando un semil, ¿eh? ¿Cuál actitud no forma parte del significado temer a Dios? Yorladis. Favor. ¿Por qué? Ya, porque es tenerle miedo y a Dios no se le puede tener miedo. Entonces, ¿qué significa temor a Dios? Tenerle honor, obedecerle al Señor. Respeto, profunda adoración. Ustedes saben demasiado ya. ¿Quién la hizo allá por ahí, aquel grupo? Ya todos. Ok, eso está bien.
Aleluya. Ludir, el ejemplo en Isaías 6, 1 hasta el 6 nos enseña que cuando seamos tocados por la presencia de Dios, desearemos Honrar a Dios y rendirnos a Él. ¿o no? Josefa, ¿por qué el temor de Dios es parte necesaria de la adoración espiritual? Nos hace acercarnos a Dios con reverencia porque reconocemos su santidad y que es digno de nuestro amor y obediencia. Amén. Lorena, cantar en el espíritu constituye una forma de ¿Ve? ayúdenle. La sé. Sí. Glorificar a Dios. ¿Qué? Glorificar a Dios. Cantar en el espíritu constituye una forma de glorificar a Dios. Otro término sinónimo de palabra, oiga, de la palabra adoración es Servicio. servicio. ¿Eh? Lilian, Puede ser obediencia también. ¿No? Otro término sinónimo de otro término. Sinónimo. adoración. ¿no? Sí, otro término. Otro término. Ya. Pero puede ser obediencia. Sí, pero es que ahí que se cierra la adoración, pero otro término. Ah, ok. Servicio. Ok. El principio de servicio como adoración significa que, Lilian, La A, todo lo que hacemos puede ser un medio de adoración espiritual. claro, porque si te obedece, que es el centro de la adoración, la obediencia, Ya. y sirve, que es una forma de expresión de adoración o sinónimo, entonces todo lo que usted haga y exprese es adoración. Esa adoración. Amén. ¿Están entendiendo esto? Ya. ¿Correcta o incorrecta? 8. Ludir, Romano 12 da muchas instrucciones sobre la adoración espiritual. Correcta. Lilian, 9. La parábola de las ovejas y los cabritos indican que el ayudar a un necesitado equivale a ayudar a Jesús. Correcto. Dígalo. Correcto. Yorladis, orar con la mente es importante, pero es menos espiritual que orar con el espíritu. Correcta. ¿Verdad? Miguel, ¿puede usted determinar la reverencia que una persona le ofrece a Dios por la forma en que se expresa respecto al nombre de Él? De Dios. Josefa, el reino de Dios no vendrá sino hasta que todos le adoren a Él. Correcto. Es incorrecta. Es incorrecta porque Es incorrecta. muchos no van a estar bien. He predicado. Predicando. Jeffrey, en la ¿Tú ves Jeffrey? En la parábola del tesoro escondido en un campo, ¿el tesoro era semejante al reino de Dios? Incorrecta. No, sí, es correcto. Correcto. Es semejante. Es correcta, Jeffrey. Correcta. José, no. Violeta. ¿Yo? Sí, tú. ¿No tengo libro? No, voy para donde ti. La única forma de conocer la voluntad de Dios consiste en ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué? Y leer su palabra. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Cómo? Y leer su palabra. No, pero, oiga, lo voy a leer de Correcta, nuevo. entonces. Lo voy a leer de nuevo. Ah, tú estás en el limbo. Violeta, oye esto. La única forma de conocer la voluntad de Dios consiste en ser dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Correcto. Ok. Amén significa eso. Sí, no, pero estamos hablando castellano. Yorladis, ¿es bueno temer a Dios? Es correcta. ¿Pero de qué forma? Con reverencia. Con reverencia. ¿Qué significa la palabra reverencia? Honor, profunda adoración. Yo estoy en contra de que un hombre, y los que me están mirando ahora y sintonizando, oiga bien, yo estoy en contra de que un hombre se haga llamar o se dé un título de ser reverendo.
Porque cuando analizamos la palabra reverencia, habla de una adoración, de una profunda adoración. Y el único ser digno de adoración se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en su palabra nunca le llamó reverendo. Aún su siervo le llamó siervo. Pastor, evangelista, maestros, apóstoles, santos. Pero nunca le llamó reverendo. Con ustedes, el reverendo fulanito de tal, está mal. Está mal. No porque de respeto. Mentira del diablo. Está mal. Reverendo Dios. Está mal. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero él no constituyó reverendos. El único reverendo es él. Y tú ves que entre los ministros, reverendo fulanito de tal. Y hombres que aman a Dios, lamentablemente, reverendo fulanito de tal, llenándole el ego. Quitándole la gloria al Señor. La palabra reverencia, en el contexto que le hemos estudiado, es una palabra de adoración. No porque de respeto, no. Entonces llámale como el Señor le llamó siervo, hermano. Como el Señor le llamó apóstol, evangelista, pastor y maestro. Así fue que el Señor le llamó a ellos. El Señor nunca le llamó reverendo. Exactamente. Tienen que arrepentirse en esa área. Está mal. Entonces, Lilian, la adoración en espíritu y en verdad es imposible sin la obediencia. Es imposible, porque es el centro, es la base, ahí es que está todo. Claro. Lorena, para ser aceptable, la adoración debería expresarse en el lenguaje propio. ¿Correcta? ¿Eh? Hay una cosa que aquí no me... Oiga, Ya, la adoración... aceptable, ya. La adoración debería expresarse en el lenguaje propio. Que sí, correcto. Sí, ¿eh? Para ser aceptable, Tiene que... Correcta. para ser aceptable, no importa qué No, lenguaje. entonces no, es Es incorrecto. la correcta. Sí, porque de Dios. Dios puede hablar cualquier lenguaje. Y el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu, ¿cuál? La obediencia. Entonar salmos e himnos es menos importante que cantar en el Espíritu. Incorrecto. Incorrecta. Yorladis, el ayuno y la oración con frecuencia se relacionan con la adoración espiritual. Es correcta. Por último, Violeta. La vida diaria en el Espíritu es un acto de adoración. Dilo duro, Violeta. Correcto. Ok. Se despertó. Hermanos, que Dios le bendiga. La próxima semana vamos a entrar a la lección 9, los dones espirituales. Una cosa que ya usted tiene conocimiento claro, lo que nos están sintonizando, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios lo proteja. Y espero que haya aprendido algo. Y recuerde, si no hay obediencia, no hay santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Que Dios se le bendiga a todos. Bendiciones. Padre, gracias.